en el libro de Éxodo. Pero lo que estamos viendo en verdad es que eh, aparte de Aarón, de su hijo Eleazar, y luego viene su hijo Itamar, y de esta raíz toda vienen otros hijos, vienen otras descendencias. Y que acaba llegando, y vamos a terminar aquí porque esto sigue, ¿no? Esto sigue hasta el Nuevo Testamento. Pero estamos hablando aquí en el caso concreto de Elí y sus dos hijos, Ofni y Finés. Elí era sacerdote y por consecuencia sus hijos también. Esto era sucesivo. Por tanto, este oficio de sacerdote o sumo sacerdote, algunos vinieron a ser sumo sacerdote, pero la Biblia más bien habla de sacerdote. El sacerdocio era sucesivo. Por tanto, salía el padre y el padre cuando ya tenía una edad prácticamente como para jubilarse, entre comillas, pues consagraba a sus hijos y así sucesivamente. Era sucesivo así. Ahora, lo que vemos es que Elí había preparado a sus dos hijos para que le sucedieran y ellos fueron acompañando el ministerio del padre, pero también estaban siendo preparados para ser los sucesores, los siguientes, los sucesivos sacerdotes, no solamente en el linaje, sino también en la casa de Dios. Era una gran bendición, hermano, ser sacerdote. Tal vez nosotros no reconozcamos este papel. Tal vez tú, como ministro de Dios, como siervo de Dios, como hombre en la casa, como padre de familia, no des la debida importancia que esto realmente acarreaba en el Antiguo Testamento. Ser sacerdote, querido, era algo muy importante, pero muy importante, y no era cualquier oficio. ¿Okay? Hoy en día tenemos, por ejemplo, en una iglesia, tenemos a un pastor, no importa cuál otra función que tenga, pero es un sacerdote. Y hoy muchos ministros ni siquiera valoran este oficio aquellos que realmente, me refiero a aquellos que realmente han sido consagrados por el Señor. No quiero hablar de aquellos que se autoconsagraron y están haciendo, bueno, esto es otra cosa, ya Dios tratará de esto aquí. Bien, pero la verdad es que hay gente que no sabe reconocer esto, no sabe reconocer que este es un oficio de gran responsabilidad ante Dios y también de gran honor, amado, de gran honor, servir a Dios, representarlo delante del pueblo y por tanto, eso acarrea estos dos matices. Por un lado, es una responsabilidad grande ser un sacerdote, ser un ministro de Dios, porque vamos a tener que rendirle cuentas a Dios de nuestro oficio, de nuestra labor. ¿Okay? Y en segundo lugar, también estamos representando a Dios delante del pueblo. ¿Okay? Por tanto, vamos a tener que rendirle cuenta a Dios de lo que nosotros hemos hecho con el pueblo, ¿verdad? Pero también la otra responsabilidad es que tenemos que un día, tenemos que hacer la labor con el debido sentido de deber, por tanto, con el debido sentido hacia el pueblo a que nosotros estamos representando, a quien nosotros estamos ministrando, por un lado. Pero por otro también, como decía, está la cuestión del honor, del honor. Y yo siempre me pongo a pensar en esto. Y como yo oraba al principio, creo que no sé si la oración ha entrado aquí o se ha cortado en la parte que nos falló. Yo oraba, hermano, diciendo que para nosotros es un gran honor el que Dios nos ha elegido a nosotros, nos ha escogido a nosotros para servirle. Porque en verdad, hermanos, el mundo está lleno, lleno de gente buena, de gente con mayor capacidad, hermano, que nosotros, más inteligente, más dotado que nosotros, con mayor conocimiento que nosotros, con mayores dones, mayores habilidades, mayores apetencias, vamos a llamarlas así, más que nosotros. Los hay, hermano, y eso uno lo reconoce, lo ve todos los días. Gente, tú ves a alguien, hermano, con potencial tremendísimo y tú dices, wow, pero Dios, hermano, se ha tomado la molestia, yo siempre uso esta expresión, Dios se ha tomado la molestia de llamarte a ti, querido, para servirle, para servirle.
Y por eso digo que si por un lado es una responsabilidad hacia Dios de lo que nosotros sabemos y también hacia el pueblo a quien servimos, pero por otro lado también es un honor poder servir al Señor, ¿no? Pero el versículo 12 nos dice que no fue eso que le pasó a los hijos de Eli. No fue eso que le pasó a los hijos de Eli. Los hijos de Eli no conocían al Señor, no tenían conocimiento. Esta versión mía me encanta saber esto aquí porque la mayoría parte de los de las versiones bíblicas que yo he estado consultando, dice justamente así, aunque la Reina Valera, algunas versiones dice, no conocían al Señor, dice, no tenían conocimiento de Jehová, no tenían conocimiento de Jehová. A mí me parece más profunda este lenguaje, ¿sí? No tener conocimiento. Por tanto, hay mucha gente que no tiene conocimiento de Jehová, querido. Hay mucha gente que no tiene conocimiento de Jehová. Y escucha, hablar de esto aquí parece ser algo utópico, parece ser algo que no cuadra, no cuadra. Pero no admira, querido, no nos cause extrañeza el hecho de que haya gente que no conoce al Señor. Y escucha, te voy a decir algo. Hay incluso ministros, hay predicadores que no conocen al Señor. De ahí que vemos gente haciendo cosas, cometiendo barbaridades, porque nunca han conocido al Señor. Nunca han conocido al Señor. Y como decía Pablo, si le hubiesen conocido, no le habrían crucificado. No le habrían crucificado. Y hoy sigue habiendo gente que sigue crucificando al Señor. A pesar de haber muerto, resucitado y ascendido al cielo, pero todavía sigue habiendo gente que está crucificando al Señor. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Están en el ministerio, están sirviendo al Señor, pero están cometiendo, hermanos, están cometiendo atrocidades en el ministerio que de verdad es de avergonzarnos. De avergonzarnos. Hoy en día estamos asistiendo cosas, estamos oyendo cosas pasando por los ministerios, por las iglesias, por varios lugares que verdaderamente nos dan vergüenza, querido. Nos dan vergüenza. Para algunos, de lo que oímos de algunos, nos horroriza escucharlo. Nos horroriza escucharlo. Algunas personas que conocimos en el pasado que fueron respetadas, eran personas respetadas, hermanos, dignas de verdad de quitarse el sombrero. Sirvieron, pero hoy, hermanos, se han vuelto, no sé qué expresión voy a usar, hermanos, se han vuelto apóstatas. Yo llamaría más bien esto. Se han vuelto apóstatas. Y como decía un pastor amigo hace unos años atrás, me decía, Pastor Zacarías, el poder corrompe. Yo no entendí cuando él me dijo eso, no lo entendí al principio, pero después fui rumiando esta frase y vine a entenderla más tarde. Y vine a entenderla más tarde. Por tanto, amados, estos hijos de Elí eran siervos del Señor, ministros del Señor, sacerdotes que servían al Señor en el templo. Un sacerdote, hermanos, de entre muchas cosas que tenía, que estaban sobre su responsabilidad, un sacerdote intercedía por el pueblo. Escuche bien, hermano, la misión que tenía en el tiempo del Antiguo Testamento. Era el intercesor por el pueblo. Un nombre saramacán. Era el intercesor del pueblo, era el intercesor de la familia, era el intercesor de la nación. Era él el encargado de dirigir todo lo que se hacía dentro del templo. Había levitas, pero esos levitas tenían su misión, pero el sacerdote era el que lo controlaba todo. Si el trabajo del levita fuera mal hecho, la responsabilidad recaía sobre el sacerdote, porque él era el cabeza el cabeza visible, el ángel visible en la iglesia. Por tanto, estamos viendo aquí que ahora vemos la responsabilidad que había. Primero, quiero hablarles del fallo, de la responsabilidad, el fallo en la responsabilización del padre, Elí, el sacerdote, ¿ok? Vemos aquí cómo él falla en transmitir los conocimientos, ¿ok? a
a sus hijos. Pero déjeme simplemente hacer aquí un hincapié muy importante. Cuando empezamos a hablar de Elí, vemos que Elí falla porque él acaba siendo un cómplice en la abominación de sus hijos. ¿Okay? Quiere decir, era él, debería ser él. Él sabía que sus hijos eran malos, pero hizo poco para corregirlos o para impedirlos, aun cuando la integridad del santuario de Dios era amenazada. Quiere decir, debería ser él, mi hermano. Y yo cuando trato de estas cosas, hasta con mi familia, siempre les recalco eso. Yo digo, mira, la honra y, digamos, la santidad, la integridad de las cosas de Dios, hermano, para mí está en primer lugar. Está en primer lugar. Por tanto, cuando se trata de la iglesia, cuando se trata del templo, cuando se trata de las cosas de Dios, hermano, yo tengo mucha reverencia con esto. Yo tengo mucho temor de las cosas de Dios. Entonces, cuando veo gente a juguetear con las cosas de Dios, hermano, yo digo siempre, mira, cuidado, si tú no quieres meterte en problema con Dios, yo no quiero ser cómplice de esto. Yo no quiero ser cómplice. Por tanto, Elí debería haber sido el que corrigiese o impidiese a los hijos de hacer lo que ellos estuvieron haciendo. No se lo impidió, no los corrigió y ellos siguieron haciendo lo que fueron haciendo. Y vemos aquí que más adelante, por ejemplo, un poco por aquí, pues, creo que a partir de los versículos 20 y pico, dice que Elí fue a hablar con los hijos para decirle, mira, yo estoy oyendo que está pasando esto y aquello, y aquí versículos 23 y 24 y 25, ¿okay? Pero dice, versículo 25, dice que, no, versículo 24, termina diciendo, a ver, ok, ok, versículo 25 dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, tanto, Elías tuvo tiempo suficiente para corregir, para impedir a sus hijos cuando todavía era joven, cuando todavía tenía fuerza, tenía capacidad para hacerlo, no lo hizo. Y ahora ya estaba viejo, ya mal veía, apenas veía, y ahora es cuando intenta, digamos, disimular, corregir a los hijos. Claro, ya no le hicieron caso. ¿Okay? Y hasta porque la Biblia está diciendo aquí claramente que ya en esta altura fue Dios mismo que se lo impidió para que ellos siguieran haciendo lo que estaban haciendo, porque Dios ya había decidido, ¿okay? Hacerlos morir, porque el pecado ya había llegado hasta las narices de Dios. Okay. Entonces, amados, esto es lo primero que yo veo aquí. Por tanto, el error de Elí, él debería haber respondido mediante corrección a sus hijos, como lo encontramos en el capítulo 15 del libro de Números, versículo 22 hasta el versículo 31. Encontramos aquí instrucciones claras, objetivas. Repito, querido, que me está acompañando, Números capítulo 15, versículo 22 a 31, encontramos instrucciones claras y objetivas de cómo un sacerdote, como un siervo, como un padre, debe corregir a sus hijos, a su familia y a sus súbditos para que no incurran en el pecado, sobre todo en este caso de tocar en fin, como diría yo aquí, el pecado de abominación respecto a las cosas de Dios. ¿Okay? Entonces, vemos esto aquí y Elí no lo hizo. Por tanto, no nos asombra entonces que él haya preferido confrontar su situación, ¿ok? Pues al ignorar todas estas acciones de sus hijos, él permitió que sus hijos, arruinaran sus propias vidas y de muchas otras vidas. ¿Por qué, amados? De verdad, si tú sigues leyendo aquí, luego al principio, en el versículo 13, versículo 14, sobre todo aquí en el versículo 17, yo encuentro aquí que
ellos como despreciaban las cosas de Dios, el pueblo dejó de traer, dejó de sacrificar, hermano. Y eso es lo más doloroso. Versículo 17, lo ves aquí. Los hombres lo menospreciaban porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos menospreciaban las ofrendas. Quiere decir, era grande el pecado de ellos delante de Jehová. Pero también a causa de esto, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que la gente empezó a entrar, digamos, el versículo 19. No, esto ya es otra cosa. Pero ahí atrás empezamos a ver que con todo lo que estaba pasando, y los comentaristas también lo dicen, que todo eso que fue haciendo, imagínate, tú estás llevando una ofrenda y aquí cada persona que iba al templo, sobre todo al atrio donde se ofrecían los sacrificios, tenía que ir acompañado de un animal. Y este animal era inmolado y según el tamaño, si fuera una cabra o si fuera una oveja o si fuera un buey, etcétera, pues Dios había dejado ya instrucciones específicas para lo que ellos deberían ofrecer a Dios y lo que debería servir para sacerdotes. Fíjate que hasta las necesidades de ellos, los levitas y los sacerdotes, estaban ya estipuladas, ya estaba todo determinado a través de los diezmos del pueblo. Quiere decir, lo que ellos traían, habría que sacarse una parte que serviría como diezmo para él, porque en aquel tiempo no había dinero, no había money como nosotros tenemos. Entonces lo que había eran productos y sobre todo los animales que eran traídos. ¿Okay? Había una parte que era ofrecida en holocausto y en sacrificio a Dios para ser quemada, pero otra parte que era llamada el diezmo del animal, era recogida. Y eso está aquí en el libro de Números, capítulo 18, del 20 al 24, y también el libro de Josué capítulo 13, versículos 14 hasta el versículo 33. También vas a encontrar especificado eso. Es decir, el sacerdote no pasaba hambre. El sacerdote no tenía por qué robar, como estaban haciendo aquí los hijos de Eli, mandaban los criados ir con un garfio de 3 dientes, picar en la olla, picar en la marmita, picar en el caldero donde había, y lo que salía se lo tomaba y se lo llevaba al sacerdote. Y el sacerdote no estaba lejos, estaba allá al lado. Mira, pon esto en el plato, me lo voy a comer yo y tal. Y la gente empezó a enfurecerse, empezó a enfadarse con eso. Claro, tanto que fue repetitivo eso, que la gente dejó de tener ánimo para ofrecer sacrificio a Dios y para adorar. Para adorar. Por eso que encontramos aquí el Señor enfadándose con esto, hermano. Y el Señor se enfada realmente con eso cuando dice que versículo 17, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Tanto que ellos despreciaban o menospreciaban las ofrendas, es decir, lo que el pueblo traía para ofrecer a Dios, ellos lo tenían en poco. Lo menospreciaban como si fuera nada. Gloria sea dada al Señor, como si fuera nada. Entonces, hermano, dice que esto realmente subió a la presencia de Dios y Dios, hermano, Dios no se calla. Escúchame, querido, escúchame. Por eso estoy trayendo esta palabra para compartir contigo, siervo de Dios. Sierva de Dios. Estoy trayendo esta palabra para compartir contigo. Las cosas de Dios son santas y Dios, hermano, está mirando desde el cielo todo lo que nosotros estamos haciendo. El Salmo 34 a mí me encanta. Hay instrucciones y hay palabras, hermano. Hay afirmaciones categóricas relacionadas con nuestro Dios. ¿Cómo lo ve? Él dice que escucha nuestro clamor, pero también está atento a nuestros movimientos, está atento a nuestras oraciones. Es decir, Él tiene los ojos aquí sobre la tierra. El Salmo 101, versículo 6, creo que el versículo 6, dice que los ojos de Jehová están sobre la tierra, mirando, cuidando los pasos de sus siervos, sus hijos. Es decir, Dios está atento, hermanos, a todo, a todo, a todo. Tanto es que el Señor nos conoce por dentro y por fuera, nos conoce por nombre, conoce a nuestros padres, conoce toda nuestra ascendencia, sabe de dónde venimos. Gloria a Dios. Dios lo sabe todo. Así que en la obra en la que Dios te ha puesto, hermano, ejércela con todo celo, con todo cuidado, con todo temor, con toda reverencia, pero también con toda responsabilidad.
con toda responsabilidad. Cuando Pablo le instruye a su hijo Timoteo, una de las frases que más se repite, por lo menos 2 veces se lo dice a Timoteo y después una vez más se lo dice también a Tito. Dice, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Eso es muy profundo, querido, muy profundo. Sería dar clases a los obreros, a los ministros para tocar esos asuntos, pero hoy no es el caso. Pero nos incumbe la responsabilidad de decir que este cumplimiento de nuestro ministerio significa que hay las cosas para las que Dios nos ha llamado. Tenemos que saber cómo ejercer este sacerdocio, este ministerio. Hay responsabilidades sobre nosotros, hermano. No es lo mismo un ministro de Dios, ¿okay?, que tiene bajo su responsabilidad, que tiene sobre su cabeza la incumbencia de dirigir el pueblo de Dios, la obra de Dios, que un siervo, que un creyente normal. No es lo mismo, hermano. Los niveles de unción son diferentes, las responsabilidades son diferentes, pero también el honor es diferente. Es diferente, hermano. Por eso que en la iglesia no todos son iguales. No todos son iguales. No somos iguales, hermano. Somos iguales en carne y hueso, somos hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios, hermano. Pero en cuanto a la responsabilidad que Dios nos ha asignado, no somos iguales, querido. No somos iguales. Así que no trates a tu pastor como si fuera nada. No trates a tu pastor como si fuera cualquier cosita. No. No, hay una responsabilidad sobre nosotros, hay un deber sobre nosotros, hay una unción sobre nosotros, hay una demanda sobre nosotros de parte de Dios, hermano, que no es la que tú tienes de parte de Dios. No, querido, no, no. Por eso que yo cuando veo gente tratando a sus pastores como si fueran cualquier cosa, hermano. Si tú vas a regalarle a tu pastor cualquier cosa, mira, regala lo que realmente le regalarías a Dios. ¿Eh? Si tú vas a darle a tu pastor algo, dale algo que realmente cuando Dios lo vea diga, no, mi hijo realmente se merece eso como su siervo. No vas a regalarme cualquier cosita, hermano. No, querido. Escúchame, ni todo lo que me da lo uso. No todo lo que me da. Porque, hermano, yo veo lo que la gente me da. Y veo con qué respeto, con qué honor me lo da. Entonces, no soy cualquier persona. Tú puedes ver así y tenerme un poco, le doy cualquier cosa. No, querido, cuidado. No, yo soy siervo de Dios, soy siervo de Dios. Hay una demanda, hay una responsabilidad, hay una unción que está sobre mi hermano, que si tú no la respetas, Dios la respeta. Si tú no la honras, Dios la honra, Aramasuri. Dios la honra, hermano. Dios la honra. Y es esta palabra que encontramos aquí también, Dios diciendo, que mis siervos deben ser honrados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y estos hombres aquí no tuvieron eso en cuenta. No tuvieron eso en cuenta. Empezaron a tomar las cosas de Dios en poco, despreciando las ofrendas, la adoración que el pueblo venía haciendo en el templo, hermano. Y Dios realmente no se deja, Dios no se deja escarnecer. Dios no se deja escarnecer, querido. Surimakanga y Masai. Dios no se deja escarnecer. Gloria. Yo estaba diciéndoles que los hijos de Eli, ¿ok? Abusaron de su autoridad, abusaron de la autoridad que tenían, ¿verdad? Y como ministros de Dios que somos, tenemos que tener en cuenta las responsabilidades sobre las cosas de Dios. No podemos abusar de nuestra posición como ministro de Dios para satisfacer nuestra ganancia de poder, para satisfacer nuestras posiciones o el control. ¿Okay? Tenemos que entender que esta obra, esta labor es del Señor, hermano. Y tenemos que hacerla con la debida responsabilidad, con el debido sentido de deber. Tanto no podemos abusar de poder, eso se llama incluso abuso de poder. No podemos abusar del poder que Dios nos ha otorgado, porque un día Dios nos va a pedir cuentas. Y es justamente a esto
y lo que yo les estaba diciendo, justamente a esto, que yo les estaba diciendo, y con esto voy terminando, que Dios le llama la responsabilidad a Elí, le llama la responsabilidad a Elí. Fue con estas palabras que yo empecé, pero también con ellas quiero terminar para decirles, amados, que Dios siempre nos va a llamar a la responsabilidad. Nos va a llamar a la responsabilidad de cómo hemos ejercido nuestro ministerio, cómo hemos trabajado para su obra, cómo hemos hecho las cosas, cómo hemos tratado a su pueblo, cómo hemos tratado las cosas que les son consagradas. Cada cosa en la iglesia del Señor está consagrada a Dios. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos debe merecer el debido honor, la debida reverencia, porque son cosas de Dios, amado. Son cosas de Dios. Por tanto, si ignoramos este aspecto, un día Dios nos va a llamar a cuentas, nos va a llamar a cuentas, porque no somos de nosotros mismos, dice la palabra de Dios, y las cosas de Dios realmente deben ser honradas. Ahí que encontramos que más adelante, ¿okay? Más adelante, a partir del versículo 27, encontramos que el Señor envía a un hombre de Dios para ir a llevarle un mensaje al sacerdote Elí, diciéndole que él no había respetado las cosas de Dios, no había honrado el ministerio que Dios le había dado, no había respetado siquiera el sacerdocio, porque Dios había decidido desde el principio que el sacerdocio iba a pasar de generación a generación, pero Elí en su ministerio, en su tiempo, no supo honrar, dice la escritura justamente así, no supo honrar esta responsabilidad, esta responsabilización que recaía sobre él, y como tal, Dios le dice que iba a cortar, eh, ya no iba a haber hombres que llegaran a la vejez, es decir, que todos los hombres del linaje, de la familia de, de, de Elí, a pesar de que Dios no erradicó el sacerdocio en la descendencia de Elí, sin embargo dice que los futuros sacerdotes ya no iban a llegar a a la edad mayor, vamos a decirlo así. Quiere decir que iban a morir jóvenes. Y así terminan ellos, este linaje de Elí verdaderamente ha venido a ser una catástrofe, porque de verdad ha sido una deshonra muy grande respecto a las cosas de Dios. Por tanto, amados, yo he querido traerles este asunto para compartirles y sobre todo para decirles, amados, que tengamos el debido honor, el debido respeto a las cosas de Dios, porque hemos sido llamados para esto, hemos sido llamados para honrar las cosas de Dios, el ministerio del Señor, y que las cosas de Dios realmente se merecen el debido respeto. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, noche, que el Señor nos llene de su gracia y reconozcamos que si somos llamados es por la gracia, hermano, no es por otra cosa, es por la gracia de Dios. Terminamos esta sesión de hoy, hasta porque las condiciones de transmisión de esta live de hoy no son óptimas. Por tanto, agradecemos al Señor en primer lugar por la bendición que nos ha dado en poder transmitir esta live, pero al mismo tiempo, hermanos, pedir perdón una vez más a todos ustedes por este pequeño problema que hemos tenido. Y quiero decirles que no es para excusarme, pero amados, estas transmisiones en directo a veces tienen siempre estas peculiaridades, tienen siempre estos problemas. Uno pues lo prepara todo, a la hora de transmitir pues empiezan a surgir estos fallos. Tanto, amados, quiero que nos entiendan que de nuestra parte como siervo de Dios hemos hecho todo lo posible, pero lo importante que queríamos hacer llegar a cada uno, creemos que les ha llegado a ustedes, han recibido la parte principal del mensaje, y porque las condiciones, repito, no son muy buenas para seguir, vamos a terminar por aquí. Ya Dios nos dará gracia
ministrar esto de la mejor manera. Gloria sea dada al Señor. Vamos a orar, amados. Vamos a orar y vamos a terminar agradeciendo al Señor por este tiempo, agradeciendo al Señor por estos momentos y sobre todo por su bendita palabra. Padre eterno, muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has brindado. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que hemos transmitido, Señor, llegue a tu pueblo y llegue de la mejor manera, Señor, podamos guardarla. Señor, somos responsabilizados, Señor, por todas las cosas que tú nos has asignado. Dios, tú eres Dios, somos tus hijos y tenemos que entender que hemos sido bendecidos, hemos sido agraciados con todo lo que hemos recibido de ti para servirte, Señor. Pero ayúdanos a hacer tu labor con la debida honra y con el debido sentido de deber. Señor, danos la gracia de poder hacer las cosas como tú quieres. Bendice a tu pueblo, Señor, a los hermanos que nos han estado acompañando y que Dios próximamente podamos tener la oportunidad de hablar con más libertad, con más liberalidad, con mejores condiciones de audiovisibilidad. Dios, muchísimas gracias por la bendición de esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.